Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a captar toda su atención, algo que va más allá de los focos, las alfombras rojas y los aplausos. Vamos a adentrarnos en un relato personal y profundamente conmovedor sobre uno de los actores más queridos y admirados del momento. Sí, hablo de Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus romances mediáticos, sino de un momento crucial, un punto de inflexión en su vida que él mismo ha descrito como desgarrador, un accidente que, según sus propias palabras, lo cambió para siempre. Prepárense para una historia íntima, reveladora y que, estoy seguro, nos hará ver a este talentoso artista bajo una luz completamente diferente. Y antes de sumergirnos en esta emotiva narrativa, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, acomódense porque la historia que vamos a compartir hoy es realmente impactante. Todos conocemos a Can Yaman como el galán de telenovelas turcas que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Su carisma, su físico y su talento actoral lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones de personas. Lo vemos en pantalla, seguro de sí mismo, interpretando roles llenos de pasión y determinación. Su presencia escénica es magnética, su mirada penetrante y su capacidad para transmitir emociones complejas lo han convertido en un referente indiscutible del género. Lo admiramos por su dedicación, su disciplina y la energía que irradia en cada escena. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa que enamora, de esa fuerza aparente que proyecta en cada papel? Can Yaman, en una de las entrevistas más sinceras y vulnerables que ha concedido, decidió abrir su corazón para compartir un episodio que marcó un antes y un después en su existencia. Y no es una exageración decir que fue desgarrador. Este incidente ocurrió, según ha relatado, en un momento de su vida en el que quizás se sentía en la cima, con una carrera en ascenso imparable. Estaba viviendo un sueño, cosechando éxitos uno tras otro, recibiendo el reconocimiento que tanto había trabajado por obtener. Era el protagonista de las series más comentadas, su nombre resonaba en todos los rincones del planeta y su futuro parecía trazado hacia cumbres aún más altas. Y de repente la vida le dio un golpe inesperado. El accidente no fue algo menor, no fue un rasguño o un golpe superficial que se olvida con el tiempo. Fue algo que lo dejó tambaleándose, no solo físicamente sino también mentalmente. Can ha confesado que este evento lo obligó a confrontar aspectos de sí mismo y de la vida que hasta entonces había ignorado o quizás, por la propia dinámica vertiginosa de su exitosa carrera, no había tenido el tiempo ni la necesidad de reflexionar profundamente. Imaginen por un momento, están en su mejor momento, recibiendo elogios, reconocimiento, planeando el futuro con optimismo, y de repente, todo se detiene. El cuerpo se resiente, las limitaciones aparecen y la mente se ve sacudida por la cruda realidad. El dolor físico, por supuesto, es un factor importante y siempre será un componente de cualquier accidente. Pero lo que Can describe como el verdadero quiebre, el punto de inflexión más profundo, fue el impacto psicológico. Hubo un momento de vulnerabilidad extrema, un instante en el que se dio cuenta de lo frágil que es la vida, de lo rápido que todo puede cambiar, de cómo un instante puede alterar el curso de toda una existencia. Y esta toma de conciencia a menudo viene acompañada de un miedo profundo e ineludible. El miedo a no recuperarse por completo, el miedo a perder todo lo que tanto ha trabajado por construir, el miedo a la incertidumbre del mañana, a no saber qué pasará o si podrá volver a ser el mismo. Lo más fascinante y revelador de su relato es cómo este accidente, que en teoría podría haber sido un obstáculo insalvable, una barrera que truncara su prometedora carrera, se convirtió en un catalizador para un crecimiento personal significativo y profundo. Can ha explicado que a raíz de este evento traumático, comenzó a mirar la vida con otros ojos, con una perspectiva renovada y mucho más sabia. Empezó a valorar las cosas que antes daba por sentadas, aquellas que en medio de la vorágine de la fama y el éxito, pasaban desapercibidas, la salud, las relaciones personales verdaderas, los pequeños momentos de felicidad cotidiana que antes quizás no notaba. La adrenalina de la fama y el éxito, que antes lo impulsaba a seguir adelante sin descanso, a buscar la siguiente meta sin tregua, de repente se vio empañada por una necesidad imperiosa de introspección, de mirar hacia adentro y comprenderse mejor. Él mismo ha utilizado palabras fuertes y elocuentes para describir la experiencia, palabras que transmiten la magnitud del impacto que tuvo en su vida.
Ha hablado de un shock que lo sacudió hasta los cimientos y de cómo tuvo que reconstruirse a sí mismo, pieza por pieza, como un edificio que ha sufrido daños estructurales. Esta reconstrucción no fue un proceso sencillo ni rápido, ni mucho menos lineal. Implicó, como él mismo ha admitido con total honestidad, un trabajo interior muy duro, a menudo solitario y lleno de desafíos. Tuvo que lidiar con la frustración inherente a la limitación física temporal, con la ansiedad que genera el proceso de recuperación, con la duda sobre su futuro profesional y sobre todo con la necesidad de redefinir sus prioridades vitales. En un mundo que a menudo nos empuja a la competencia constante, a la búsqueda incesante de logros y a la validación externa, este accidente lo forzó a detenerse abruptamente y a preguntarse, con honestidad brutal, ¿qué es lo que realmente importa en la vida? Can Yaman, al compartir estas vivencias tan personales y vulnerables, no busca compasión. Su intención es clara y noble: compartir una lección de vida universal, una enseñanza que trasciende su propia experiencia. Está demostrando con una valentía admirable que incluso las personas que admiramos, que vemos como figuras perfectas, invencibles y exitosas en la pantalla, son seres humanos con sus propias batallas internas, sus propios miedos profundos y sus propias vulnerabilidades inherentes a la condición humana. Y es en estos momentos de quiebre, en estos instantes de profunda fragilidad, donde a menudo encontramos nuestra mayor fortaleza, esa capacidad de resiliencia que reside en lo más hondo de nuestro ser. Su relato es un recordatorio poderoso y necesario de que la vida es impredecible, que los planes mejor trazados pueden verse trastocados por un giro inesperado del destino. Un día estamos celebrando nuestros éxitos, sintiéndonos invencibles, y al siguiente podemos estar enfrentando una adversidad que nos pone a prueba hasta el límite de nuestras fuerzas. Pero la forma en que reaccionamos ante estas pruebas, la actitud con la que afrontamos las dificultades, es lo que verdaderamente define nuestro carácter, nuestra esencia. Can Yaman eligió no sucumbir al desánimo, a la desesperanza. Eligió aprender de la experiencia, crecer a través de la adversidad y transformarse en una mejor versión de sí mismo. Ha mencionado que antes del accidente su enfoque estaba casi exclusivamente en su carrera, en ser el mejor actor posible, en alcanzar nuevas metas profesionales y superar sus propios límites. Y si bien eso sigue siendo importante para él, ahora lo aborda con una perspectiva radicalmente diferente. La experiencia del accidente lo hizo más humilde, más agradecido por cada momento y, curiosamente, más fuerte en un sentido más profundo y duradero. La adversidad a menudo nos enseña lecciones que el éxito nunca podría. Nos muestra nuestra propia resiliencia innata, nuestra capacidad para superar obstáculos que parecían insuperables, y nos revela fortalezas que yacían ocultas. Lo que también es particularmente valioso y edificante de su testimonio es la honestidad desarmante con la que habla de la recuperación. No fue un camino de rosas, ni un proceso fácil y lineal. Hubo días difíciles, momentos de profunda duda, dolor físico persistente y un desgaste emocional significativo. Pero él perseveró con una tenacidad admirable. Se dedicó en cuerpo y alma a sanar, tanto su cuerpo maltrecho como su mente turbada. Y en ese arduo proceso de curación, descubrió una fuerza interior, una capacidad de resistencia que quizás no sabía que poseía, una chispa de determinación que ardía con fuerza. Esta experiencia transformadora lo ha llevado a ser mucho más consciente de su cuerpo, de las señales que le envía, de su salud mental y de la importancia fundamental de cuidarse a sí mismo. Ya no se trata solo de la imagen pública que proyecta o del éxito profesional, sino de un bienestar integral, de un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Ha aprendido a escuchar a su cuerpo, a prestarle atención a sus necesidades, a darle el descanso que requiere y a priorizar su salud y su bienestar por encima de todo lo demás. Y esto, amigos míos, es un mensaje importantísimo y poderoso en una sociedad que a menudo glorifica el sacrificio extremo y la agotadora búsqueda incesante del éxito a cualquier precio. Can Yaman ha compartido que este accidente, lejos de ser un final, le permitió reconectar consigo mismo de una manera profunda y significativa, entenderse mejor en sus luces y sombras, y en última instancia, amarse más a sí mismo con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. A veces necesitamos ser sacudidos por eventos inesperados y traumáticos para poder ver la vida con claridad, para desempañar nuestra visión. Necesitamos enfrentar la fragilidad para apreciar y valorar verdaderamente la fortaleza que reside en nosotros. Y necesitamos pasar por momentos difíciles, por etapas de dolor y sufrimiento para comprender y apreciar la belleza intrínseca de la vida en su totalidad. Este relato tan íntimo y sincero nos enseña una lección fundamental: sin importar cuán alto lleguemos en la vida,
cuán exitosos o reconocidos seamos, siempre seremos vulnerables a los giros inesperados del destino, a los altibajos que la existencia nos depara. Pero también nos enseña, de manera rotunda, que poseemos la asombrosa capacidad de levantarnos tras una caída, de aprender de cada tropiezo y de salir fortalecidos, transformados, de las experiencias más difíciles y dolorosas. Can Yaman, al compartir su historia con tanta honestidad y valentía, nos ofrece una lección magistral de coraje, de resiliencia inquebrantable y, sobre todo, de la importancia vital de la autorreflexión y el crecimiento personal continuo. Es un testimonio verdaderamente inspirador de cómo un momento de crisis profunda puede convertirse, con la actitud correcta, en una oportunidad invaluable para renacer y florecer. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado conversando en este vídeo, hoy nos adentramos en el desgarrador pero profundamente transformador relato de Can Yaman sobre un accidente que, lejos de derrumbarlo por completo, lo impulsó hacia un crecimiento personal e introspección inmensos. Vimos cómo este evento, a pesar del dolor físico, la angustia emocional y las dificultades inherentes a la recuperación, se convirtió en un catalizador para un desarrollo personal inmenso, llevándolo a valorar la vida de una manera completamente distinta, a reconectar consigo mismo de forma auténtica y a descubrir una fortaleza interior que quizás no sabía que poseía. Su historia es un recordatorio poderoso y esperanzador de la asombrosa resiliencia humana y de cómo incluso las adversidades más duras pueden convertirse en nuestras maestras más valiosas, enseñándonos lecciones invaluables sobre la vida, sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia capacidad de superación. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia conmovedora y reveladora tanto como yo al prepararla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este relato tan personal y sincero de Can Yaman. ¿Han pasado por alguna experiencia similar que los haya marcado y transformado profundamente? ¿Hay alguna lección que hayan aprendido de un momento difícil en sus vidas? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Sus experiencias y opiniones son increíblemente valiosas para enriquecer nuestra comunidad y para que todos podamos aprender unos de otros. Y si este vídeo les ha parecido interesante e inspirador y les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellas personas que admiran a Can Yaman o que puedan beneficiarse de esta inspiradora historia. Cuantas más personas conozcan esta faceta tan humana y vulnerable del actor y se inspiren con su viaje de resiliencia, mejor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Les prometemos seguir trayéndoles contenido interesante y de valor. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.